Ministerio Bendiciendo a las Naciones, Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com. Palabra de Dios, el cristiano que suelta la palabra. Hoy en día muchos cristianos saben de Biblia, pero la sueltan. Y usted los escucha: yo pienso, no, pero es que yo creo, es que a mí así, hace 20 años me enseñaron. Escuche las conversaciones, pilas. Cuando dice, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, no es lo que usted piensa, es lo que dice la palabra del Señor. Y a veces la cambiamos por nuestras opiniones, por mi experiencia pastoral, por lo que yo estudié, por mi doctrina, por mi forma de ver las cosas, y no predicamos la palabra. Es tenaz. Y ya que vimos esto, pasemos a la otra, queridos hermanos, ¿sí? Aquí está. Interesante. Volviendo, el internet, véalo ahí, el Facebook, redes sociales, el internet. Esta mañana, gracias a Dios, la iglesia me dijo: no estamos cansados. ¿Cuántas predicaciones llevamos hablando sobre estos temas de la familia? ¿Cuántos? 4, este puede ser el 5, ¿verdad? Espero que ustedes tampoco se aburran. Pero hay gravísimos problemas en el internet. No estoy en desacuerdo, escúchenme, no soy de esos pastores atrasados por ahí de la época dorada, de niñez, no. Yo aplaudo estas redes sociales, aplaudo las comunicaciones, yo mismo soy periodista, mientras son utilizadas correctamente, amén. Pero cuando no son utilizadas correctamente, no trae beneficio. Y eso es lo que está pasando. Estas redes sociales están afectando la vida de la juventud, la vida de la iglesia. Pastores que están haciendo tremendo daño a través de redes sociales, ministerios. Es increíble. Pero les voy a hablar un poco de este caso. ¿Se acuerda que hace 4 semanas les hablé de la niña de Canadá, cierto? Que se mató y puso en el YouTube, colgó razones por las cuales estaba pasando eso y por las cuales decidió matarse. ¿Se acuerdan de eso? La niña canadiense. Luego la siguiente semana hablamos de un muchacho de Holanda, ¿verdad que sí? Un muchacho jovencito de Holanda, ¿o no? Sí, fue aquí también, ¿verdad? En las 2 iglesias. Ya el chico de 20 años, 21 años, igual acosado, quizás tenía tendencias homosexuales, yo no sé, pero decidió quitarse la vida porque abusaban de él. Se le metieron sus amistades que no conocía, le hicieron: invítame a ser tu amigo, y así como cualquier naif, no solamente niños y jovencitos, sino mayores también cometen ese gravísimo error. Se creen muy inteligentes y después alguien más vivo por ahí los coge. Hay unos hermanos ahora, y no es la primera vez, ahora, ayer sábado me escribieron unos hermanos de México, de una iglesia de México. Estaban interesadísimos en hablar conmigo. No sé si me están viendo, los bendigo. Pero me mandaron después en la noche otro email porque estaba ayer bastante ocupado. Y de pronto me dicen: pastor, no, es que hay una persona en Londres que me quiere dar una herencia de $450,000. Y dice que es para la obra y aquí estamos muy necesitados. Y quiero que me averigüe si eso es verdad. Pero antes esta persona me pide que le mande yo un dinero de 450 libras para mandarle, para que ellos después me manden los 450,000. Pobrecitos, ilusionados, esperanzados que eso es verdad. Pero así cada rato recibo llamadas. En otra ocasión fue otro peruano también, pastor, misionero: pastor, aquí una herencia, una señora se murió en Londres, me quiere dejar la herencia, te doy el 10%, me dijo. Y yo: ¿cuánto le va a dar? 1,000,000. Imagínense cuánto es 1,000,000, 10% de 1,000,000. Y él me quería motivar con eso, que me daba el 10%. Todo falso, ¿verdad? Lo que pasa por ahí, ya, esas loterías que le mandan que se ganó 1,000,000 a nombre de la corporación tal, y usted sigue la corriente. ¿Dónde está la sabiduría de arriba, please? Y usted se ilusiona: esto es de Dios. Cuidado, le roban. Las redes sociales, el internet,
Increíble. Bueno, resulta que también hace 8 días le hablé de una niña ecuatoriana que se mató también, ¿verdad? Acosada en España, ¿verdad que sí fue hace 8 días? John me decía que ahora en Italia esta semana se mató otro muchacho porque este también era un jovencito homosexual, se puso un pantalón color niña, digo rosa, rosado, ¿ya? Color rosado. Yo me pongo camisas rosadas como la de Carlito, ¿ya? Quedamos bonitos con el color, ¿ya? Y no sé por qué la gente piensa que ese color solamente es para niñas. Yo no entiendo, mira, está bonito, ¿sí o no, Mercita, que está bonito su esposo? Ajá. Y es todo un varón, ¿sí o no? Sí. Ya, el rosado es bonito, a mí me gusta también, yo me lo pongo de vez en cuando, una camisa, ya, pero ¿es el uniforme de los Ujieres, Fernandín? Sí. No, está bonito, precioso, claro que sí, Merceditas. Bueno, este muchacho se puso un pantalón de color rosa, ya, y comenzaron a acosarlo. Se dieron cuenta que con eso él estaba hablando, no hablaba con su boca, pero con su manera. Usted sabe que a veces hay formas de exteriorizar lo que sentimos. Y este muchacho estaba expresando eso, que era homosexual, un adolescente. Y fue tanto el acoso y tanto lo que le hicieron que decidió matarse. Por un pantalón, una persona matarse. Tenaz, triste. Triste. ¿Dónde estaba el papá de ese muchacho? ¿Dónde estaba la mamá de ese muchacho? Nuestra tendencia es justificar las cosas. Es que los italianos son racistas. Es que los blancos son racistas, no nos quieren a nosotros los extranjeros. Es que estas sociedades, es que todo, pero nunca. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde estaba la mamá de ese muchachito? Y el papá, si fue que tuvo papá, a lo mejor el muchacho estaba exteriorizando eso porque estaba buscando el amor de la figura de un padre. Hay muchos niños que exteriorizan sus tendencias homosexuales porque el papá nunca lo ha abrazado. Y si alguna vez el papá se le ha acercado es para pegarle y maldecirlo y decirle que no lo quiere, que fue un hijo no deseado. Y ahí comienza a surgir ese deseo y ese vacío de un niño por la figura de un padre. Y muchas veces se convierten en eso, en homosexuales, por tener la figura de un hombre a su lado. Y muchas veces no es por el sexo, sino por la falta del papá a través de sus años, de su niñez y de su juventud. ¿Dónde estaba el papá de ese muchacho? Tremendo. Bueno, la figura, queridos hermanos, de esta ya es una niña inglesa, mire, blanquita, por lo menos en la mano se le ve que es como blanquita, ¿cierto? No se le ve la cara, ¿verdad? Ya, el internet, el gran daño que está haciendo el internet, ¿ya? Y para no ir, porque ya hablé esta mañana de esto, usted que no estuvo, le voy a compartir estas figuras que salió en la prensa, en los distintos periódicos de Gran Bretaña, donde el primer ministro David Cameron ya comenzó a hablar del asunto porque lo están viendo una gran necesidad de ponerle arreglo a este asunto de las redes sociales en esta nación. Fíjese usted, solamente le voy a hablar de cifras. Estamos hablando de teenagers, de jovencitos, hombres, chicos y chicas, ya, pero este reporte habla de que 2.409 niños, así, con esas cifras exactas, 2.409 niños y jovencitos fueron confirmados como víctimas entre el mes de agosto del año 2010 y el mes de octubre del año 2011, es decir, 13 meses. En 13 meses, 2.409 niños y jovencitos como nuestros hijos fueron víctimas de abusos sexuales a través del internet. Tenaz.
Esa es una cifra supremamente alta. Aquí lo curioso es que a los padres que no les gusta que sus hijos salgan a la calle y que tengan otras amistades, y menos que lleguen en la noche, para que esto ocurra, su hijo no necesita estar fuera de su casa. Solamente con estar encerrado en su habitación puede suceder. Eso es duro y es tenaz. Pero hay otra cifra todavía escalofriante. Hablando ya sobre la explotación sexual. ¿Sabe qué están haciendo? Así como esa niña mirando, invítame a ser tu amigo. La chica, por querer tener otras amistades, probablemente, no sé por qué, pero cuando somos así, y para ser así no necesitamos tener esa edad de ser teenagers o jovencitos o niños. También los adultos son naïfs. ¿Cómo se dice naïfs en español? Inocentes entre comillas, por tirárselas de artistas, ingenuos, por tirárselas de artista, de decir, yo tengo 1000 amigos ya en Facebook, ¿cómo me conocen? Qué cantidad, que esta gente, sí, soy popular. Entonces muchas veces, o por esa clase de amistades, entonces hacen clic sin saber quién es. Y muchas veces de esas personas se disfrazan de niños y adolescentes a la misma edad de ellos, y son viejos ya con barba. Y entonces la niña ahí solita, papá no le pone cuidado, mamá tampoco, ellos están trabajando, son lindos hermanos, ve, lindos papás, ellos siempre me dan todo. Mire, me compraron esta computadora, le digo que se dañó, no me la mandan a arreglar, me compran una nueva. Yo tengo unos padres maravillosos. Y entonces, como no tienen más que hacer, pues sí, aceptémoslo de amigo, aceptemos esta otra amiga. Y con ese cuento, estas cifras hablan de hechos. Niños de 13 años, niñas de 13 años en fiestas sexuales. Estoy hablando ya de este país, ya olvidémonos de los otros, estoy hablando de acá, de Inglaterra. Niñas de 13 años con viejos de 70, de 50. Es una red de gangs, que dijimos pandillas. Y como nuestra sociedad en la cual vivimos, y así somos los latinos, para que no critiquemos a los ingleses, ya muchas veces los estereotipos y los prejuicios. Meses atrás se descubrió una banda criminal así de pandillas, de depravados sexuales, viejos ya, pakistaníes, hindúes. Se enteraron de eso en Birmingham, creo que fue, ya, donde ellos targets, ¿cómo se dice? Estoy hablando más inglés que español, no puede ser. Los objetivos, ellos no eran las niñas de su propia etnia o cultura, sino que estos hindúes y estos pakistanes o pakistaníes buscaban niñas inglesas, blanquitas, de ojos azules y verdecitas, ¿ya? Y entonces iban y les hablaban, incluso en el colegio, cerca del colegio, les hablaban y las convencían y se las llevaban. Increíble. Entonces, cuando esto comenzó a aparecer y a reproducirse en otras partes del país, incluyendo Londres, la policía puso alerta al asunto. Y entonces mucha gente a su alrededor decía, sí, son los extranjeros, son los pakistanes, son los hindúes, los depravados. Cuando decían, no solamente ellos, deben ser africanos, los negros. Así como nosotros a veces somos la misma cosa. Pues resulta que eso no es de raza, es de corazón. El pecado está ahí enraizado en el corazón del ser humano. Y han encontrado personas pakistanes, hindúes, africanos, ingleses, blancos, ojiazules, en esas pandillas. Y eso lo están haciendo a través del internet. Usted se imagina las cifras, queridos hermanos. Es que es escalofriante. Yo le pregunto a usted que tiene hijos, de esos 2.400, pregunto, ¿de pronto no estará incluido ahí su hijo, su hija? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Hasta allá no llegue.
Digo, yo pregunto, ¿está seguro? No, mi hijito es muy sano, no tiene malas amistades, llega temprano a la casa, las tareas que le hago las hace. ¿Cierto que para nosotros los papás los hijos son preciosos, todos lindos? ¿Cierto? Pero es que no estoy hablando de salir a la calle, en su propia habitación, en su propia casa. Esto está ocurriendo. Ok, oiga, entre abril del 2010 y marzo del 2011, Satanás se metió a través del Facebook y las redes sociales, así como está esa niña ahí, y se metió directamente a la habitación de sus hijos, de estos hijos, de estos padres. Y dice aquí este reporte, 16.500 niños estando en alto riesgo de la explotación sexual. Tremendo, eso es tremendo. A veces pensamos que eso viene de los países subdesarrollados, nuestros países de América Latina, tercermundistas. Eso no está en la región, eso está en el corazón. Eso está en el corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Queridos hermanos, padres, ¿ustedes qué están haciendo por su casa? Trabajando, pastor, dando honestidad. No estoy hablando de eso. ¿Usted qué está haciendo para inculcar los valores bíblicos a sus hijos? ¿Qué tiempo le están dedicando usted a sus hijos para enseñarles sobre estas cosas? ¿Usted cree que de esos 16.500 niños no puede estar tu hijo ahí? Tenaz. Les dije que abrieran sus Biblias, ¿dónde? Nehemías. Queridos hermanos, la historia de Nehemías es tremenda, es linda, es bárbara. A mí me impresiona mucho la vida de Nehemías porque es de los pocos hombres de la Biblia que se habla poco mal de él. David fue un tremendo hombre de Dios, un siervo, un ungido de Dios, escogido por Dios de una manera impresionante, como nos enseña la Biblia cuando fue escogido David, cuando el profeta Samuel fue a su casa, y siendo el último, quizás el más despreciado, el pastorcito, el campesino, el menos de todos los hermanos, Dios le escoge de una manera impresionante y nos enseña tanto, ¿verdad? Pero David también, la Biblia habla de sus imperfecciones, ¿verdad? En el caso de Nehemías, como que no tuviera nada, como si fuera un hombre perfecto, pero obviamente no lo fue perfecto. Y bien interesante en el caso de Nehemías, que fue un hombre súper inteligente. Nehemías era un judío que nació en tierra extraña, en tiempos de conquista. Él había sido conquistado, su familia fue llevada, desplazada, sacada de Jerusalén, de la tierra prometida, de la tierra santa, y llevado a una tierra muy lejana. Pero él no conocía Jerusalén todavía. Él vino a conocer a Jerusalén cuando el rey le dio permiso de ir a hacer lo que Dios le había puesto en su corazón que hiciera. Él no conocía nada de la tierra santa. No obstante, él crecía en tierra de extraños, crecía como extranjero, y llegó, dice la escritura, a ser hombre importante para el rey de esa nación, tanto que se convierte en el copero del rey. Y llegar a esa posición no es fácil, le digo. Ser copero del rey era un hombre de confianza. Ahí no llegaba cualquiera, no el que sobre, sino el más excelente. Y él creció y vivió en medio de prosperidad. Imagínense, en palacios del rey. Sus pies no conocían el polvo de la tierra santa, los escombros del muro caído de Jerusalén. Él vivía bien, él vestía bien, él no tenía esa clase de experiencias, pero algo pasó con Nehemías para que, a pesar de no haber nacido en Jerusalén, tener amor por sus ancestros, por la tierra de sus padres. Nehemías crece, queridos hermanos, y la Biblia no lo dice,
Pero yo me imagino que Nehemías tuvo unos padres como el padre de Josafat, para que Josafat pudiera seguir el camino de su padre. El padre tuvo que haberle enseñado. El padre tuvo que haberle dedicado tiempo a su hijo, para que después Josafat decidiera seguir los pasos de su padre. Y por eso su corazón estaba cercano a Dios. Por eso la importancia del padre y la madre. Vuelvo a hacer esta pregunta que hace 8 días hice. Papá, ¿está usted seguro que su hijo está dispuesto a seguir los pasos que usted ha seguido con el Señor? Mamá, ¿está usted segura que su hija cuando crezca va a seguir tus pasos? El testimonio es supremamente importante. Hablar de la Biblia la habla mucha gente, pero no es cuestión de hablar, es cuestión de demostrar. El testimonio es más importante que las palabras, mucho más importante. Así que es necesario que usted le dé ejemplo a su hijo, para que su hijo pueda seguir tus pasos de obediencia al Señor. La figura del padre es supremamente importante y de la madre en el desarrollo de sus hijos. Pero si tú eres un padre patán, desorganizado, perdóneme, de esos que retroceden y no están así, como la figura que les mostré, del cristiano armado, con esos elementos divinos que Dios nos ha dado, es poco probable que sus hijos vayan a ser como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la mejor forma de predicar es uno en la casa antes que en la iglesia. La mejor forma de predicar es primero en la casa antes que en la calle. El primer ministerio que Dios te ha dado es la casa. Primero Dios creó la familia y después la iglesia. Pero aquí también los cristianos se desbalancean. No, pastor, mis hijos crecieron y yo no sé qué pasó. Pasó mucho el tiempo por estar yo metido en la iglesia. El error típico del cristiano paleto es echarle la culpa a la iglesia por los problemas de su casa. Más bien no fue por su tiempo libre que usted no se lo dedicó a Dios, a sus hijos. Oye, es bien triste cuando uno escucha: oye, hermano, va a venir a la reunión de oración, de intercesión. No, porque le tengo que dedicar tiempo a mis hijos. Usted dice: wow, qué buen hermano qué buen papá. ¿Y por qué no le dedica tiempo a su hijo en la tarde? No, es que tengo que lavar la ropa. ¿Está poniendo más importancia a quién? ¿A la lavadora que a la iglesia? El desbalance. Entonces, es fácil siempre culpar a la iglesia, pero si usted a la iglesia no viene y no el domingo, no viene a la intercesión el sábado, no va a la célula el jueves o al tiempo, y si va a la célula son 2 horas a la semana, poquito, dele usted el 10% de toda la semana al Señor y verá usted tremendos cambios en su vida. ¿Cuántas horas tiene a la semana? Los matemáticos. Ok, fácil, pues ¿cuántos días tiene la semana? ¿Cuánto es el 10% de 7? ¿Ya? Entonces 7 días, dedíquele el 10% al Señor. Es mucho. Si usted viene a la célula y viene a la iglesia el domingo, y si viene a la intercesión que son cada 15 días, ¿llega a cumplir ese 0.7? Seamos sabios, pero de arriba, con la sabiduría de Dios. Dedíquele verdaderamente tiempo a Dios, no se excuse. Es muy importante, queridos hermanos. ¿Sabe usted que de la misma manera como el cristiano vive armado? Póngame otra vez la armadura de Dios para recordar esos elementos importantes. ¿Sabe que para el verdadero cristiano de Dios, escúcheme bien lo que le voy a decir para que no me vayan a malinterpretar, hay dos
dos casas importantes para el verdadero cristiano de Dios. Mi casa, la que Dios me permitió crear con mi esposa y donde han nacido hijos. Ese lugar tiene que ser cuidado de una manera especial, papá y mamá. Inculcarle a nuestros hijos a valorar lo que hay en nuestra casa. Eso es supremamente importante. Es la casa, el núcleo que Dios nos dio. Esa es una. Y la otra, querido hermano, que es importante y que una no choca con la otra, se complementan, es la iglesia. Yo siento pena con Dios cuando un cristiano, escucho hablar a un cristiano que le he dedicado mucho tiempo a la iglesia y no le han dedicado ni siquiera al 10%. Y le echan la culpa a la iglesia por las cosas que pasan en la casa. ¡Falso! Si usted hace cuentas, se va a dar cuenta que le dedicamos es poquito a Dios. Poquito. Estamos endeudados con Dios. Algunos ni se acercan a las células. ¿Y ahí qué estamos enseñando en las células? 7 pilares de una familia feliz. Ni se enteran qué pasa en las células, ni se aparecen. No porque estén trabajando, porque algunos trabajan y eso es justificable, obviamente, pero otros por pereza, por el partido de la Champions League. Reciba, Humberto, reciba. O por otras circunstancias, y desplazamos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra casa. Dos cosas bien importantes. Escúcheme bien, esto es supremamente importante. Oiga, por favor, valore su casa. Papá, mamá, hijos, valoren su casa. Véanla como un tesoro de Dios. Cuando usted comienza a valorar las cosas de su casa, cuando siempre las valora, usted va a estar más centrado y va a ser más fácil para ti emprender ese deseo profundo de honrar su casa. El padre y la madre necesitan honrar la casa, honrar a sus hijos, y los hijos necesitan honrar la casa, honrar a sus padres. Se conforma o se crea un núcleo familiar donde cada uno de los componentes, papá o mamá, si está sola con su hijito, su hijita o sus hijitos, necesitan trabajar juntos para llevar la casa adelante, para que sea una casa bendecida y prosperada, para que sea una casa de Dios y una puerta del cielo. Se necesita el componente de todos, y ahí juega muy importante este papel de ser verdaderos cristianos activos en la palabra de Dios conforme a la escritura que está ahí en Efesios 6. Pero también se necesita ser padres conscientes de la necesidad de proteger nuestra casa. Fíjese que para la ciudad de Jerusalén, cuando Nehemías, siendo copero del rey, recibe la visita de su hermano y de unos amigos, él en esa conversación, y ya quizás habiendo sido enseñado, porque eso estaba haciendo énfasis esta mañana en la iglesia de Maranata, papá, enseña a sus hijos, por favor. Por favor, enseña a sus hijos. Enséñeles. Usted como papel de sacerdote, mire, aquí está el ejemplo de Esdras y de Nehemías para Jerusalén. Esdras el sacerdote, Nehemías el gobernador. Se gobierna en su casa y se pastorea en su casa. Se enseña en su casa. Haz las veces de sacerdocio. Sí, gobierne, mande porque usted es el papá, porque Dios lo ha puesto ahí en autoridad. Sí, gobierne su casa, pero también ministre su casa. Es importante, porque el hombre y la mujer no están cumpliendo eso. En los núcleos familiares es que está pasando eso en el internet. Hay papás que ni siquiera saben manejar el mouse de la computadora. Y no es que tenga que saber, pero por lo menos interesarse qué está haciendo el muchacho en el ordenador. Pero si tú tienes autoridad,
No es que tú vas a ocupar el espacio, no. El papá necesita ser sabio para respetar el espacio del hijo. Escúcheme bien. No le estoy metiendo aquí a usted que usted tiene que ser un patán con su hijo. No. Escúcheme bien. Dios nos ha dado dos sabidurías a escoger: la humana y la celestial. La pregunta mía es, papá y mamá, ¿qué sabiduría estás usando en tu casa? Muy importante eso, usted. La terrenal es parecido a como esta. Es el papá o la mamá. Es que yo soy el papá, hijo. ¿Papá me deja hacer? No. ¿Por qué no? Porque no. ¿Pero por qué no, papá? Pues porque no. Porque yo no quiero y punto. Ahí está gobernando, ¿cierto? Ahí está gobernando el papá. Pero está gobernando con la sabiduría de... No, está gobernando con la humana, que es terrenal y a veces se convierte en diabólica porque resulta peleando con su hijo odiándolo, chascándolo de la casa, expulsándolo. En fin, esa es la diabólica, la que termina así. ¿Ya? La Biblia habla, les enseñé eso, ¿verdad? Les prediqué sobre eso, ¿verdad? La vez pasada. Pero la sabia, Proverbios dice, enseñamos esta mañana, enseña. ¿Papá me deja hacer? No, hijo. ¿Por qué no, papá? Porque si usted hace eso, lo más probable es que le va a pasar esto, y le va a pasar esto, y le va a pasar esto. Entonces no es conveniente, hijo. ¿Qué diferencia es esa? No, pero papá, digamos que usted tenga un hijo necio, o terco, o cabeciduro. No, porque los hay. No, los hay. No, papá, pero que eso no, que a mí no me pasa eso, que... Hijo, no, porque, le repito, venga, vamos a orar, hijo, vamos a orar, que se le quite ese deseo, que no es sano, porque no lo va a llevar, eso no va a dar un buen resultado y vas a fallar. Y te vas a pegar ahí un golpe. Vamos a orar, hijo. Usted está tratando de usar la sabiduría, pero cuando, ¿por qué? Porque estás gobernando, tú eres autoridad, gobierna su casa, pero también hace de sacerdocio. Y esa es la falta hoy, por eso hogares destruidos hoy en día, cristianos, porque el papá y la mamá gobiernan, pero no hacen el papel de sacerdocio. Aquí mando yo y punto a lo macho. Aquí quien decide soy yo y punto a lo macho. Pero no hacen el papel de sacerdocio. No enseñan, no explican, no oran con el muchacho, no oran con la muchacha. Y es la orden y punto. Y si no, entonces saco la correa y le doy. Y que me llame la policía. Entonces el muchacho dice, o la muchacha, ¿no? No sale ese fin de semana porque el papá le dijo a la mamá que no, ¿verdad? Pero llega el lunes después del colegio y le dice, papá, mamá, hablé con my head teacher en el colegio y me dicen que usted no me puede pegar a mí. ¿Puedo llamar a la policía? ¿No les ha pasado eso? No, bueno, espérenlo algunos. Espérenlo. Porque hoy en día incluso les enseñan a los niños esas cosas en la escuela. Algunos callan, no lo dicen, porque no se sienten como, si digo esto allá mi padre me voltea la cara para el otro lado. Pero espere que crezca un poquito y verá. Estoy ya en la adolescencia, a los 15 años. Cuidado me toca porque mando a la policía. Y entonces el papá, en las iras, en la sabiduría humana, en la terrenal, en la que es casi diabólica, que es lucha contra lucha, ¿no? Parecen dos boxeadores, dos luchadores en el ring. ¿Ya? ¿Usted cree que no soy capaz? Y se igualan, ¿no? Y se sacan pecho. Entonces saca el hijo de 15 años, pues hágale pues, yo llamo a la policía, aquí tengo el celular, hágale. ¿Ya? Pues piensa que no. Y la pobre mamá, no más, no, por favor no peleen más. Separando. O la hermanita. Tenaz. Estos casos yo le pongo ahí su cosita, pero perdóneme, suceden. Tremendo, queridos hermanos. Hay una necesidad de gobernar la casa, pero gobernarla bien. Sí, nos ha sido delegada autoridad con nuestra casa, pero también junto con ese gobierno viene el sacerdocio. Y hay que ministrar a los miembros de la casa.
Si tú no tienes eso, es porque no has querido. Si tú estás aquí escuchando esto y no lo has puesto en práctica en su casa, permítame, o porque tú nunca recibiste esta clase de enseñanzas, quizás porque nunca quisiste, no lo viste así y pensó que nunca le iba a pasar nada a su casa, o que piensa que no le va a pasar eso a sus hijos, y entonces está tranquilo, pasivo cristiano ahí sentado. Y dentro del ser papá o ser mamá es una gran responsabilidad. ¿Qué dice la Biblia cuando le dijo a Eva que cuando Eva pecó, qué fue lo que le dijo Dios? Que iba a parir y que iba con dolor, ¿verdad? Y entonces algunos se quedan en ese texto. Sí, no, pues es que claro, sí, no es un dolor tener familia. No, tener hijos es una bendición, es una herencia de Jehová. Pero la Biblia también dice que le dijo a ellos que eso le estoy enseñando yo al liderazgo de la iglesia ahora. Reproducirnos, pero reproducirnos bien. Pasa lo mismo en la casa. Usted es papá y mamá no para que tengan unos hijitos ahí bonitos y ya está, y darles universidad y que sean alguien en la vida y sean doctores. Es mucho más que eso, más profundo que eso. No es para dejarles una herencia de 2 fincas y 3 casas. No, es mucho más que eso. Eso puede venir por añadidura, pero no, es para que tú le inculques valores a sus hijos, para que sean personas de bien en esta sociedad que tanto necesitan antorchas vivas. Y es para que usted se reproduzca en ellos, pero no solamente a través del ser humano, hombre a hombre, mujer con mujer, sino para que usted se reproduzca sus valores, sus principios en sus hijos. Tú tienes que enseñarle a tus hijos, reprodúzcase en ellos para que se levanten con valores y principios, de tal manera que cuando mañana tengan necesidad, tengan dificultades, la vida presenta a veces cosas que no entendemos, cosas que no nos gusta, ellos puedan encararse como esa figura, a ver cómo es la cosa. No que retrocedan y se entreguen después en medio de la adolescencia, de la juventud. Las niñas se entregan a los hombres ahí en la calle, en el pub, en la disco. ¿Por qué? Porque sienten un vacío muchas veces, porque no han sentido el calor del padre. Y las criticamos, las enjuiciamos. Igual los muchachos se ponen en las esquinas a fumar marihuana y demás. Muchas veces porque papá no está en la casa, ocupan ese lugar. Los vicios. ¿Dónde están los valores para nuestros hijos? ¿Dónde están los valores para nuestros hijos? Cuando tú le enseñas esos valores, mañana el muchacho se va a presentar ante una necesidad, ante una situación difícil, y él va a aprender. Mi padre me enseñó, mi mamá me enseñó que ante toda circunstancia yo debo hacer lo que hizo Nehemías. Nehemías era un hombre especial, maravilloso, inteligente, pero cuando venían circunstancias, él se inclinaba rostro en tierra ante Jehová. ¿Hay un papá que enseñe eso aquí? Cuando Nehemías recibe la visita de su hermano y de sus amigos, en medio de la conversación él espera y comienza a preguntarles: ¿y qué pasó con los judíos de Jerusalén? ¿Y qué pasó con aquellos que escaparon? ¿Si lograron obtener o fueron asesinados? ¿Están vivos todavía? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la ciudad? Y ellos le contaron a Nehemías cómo era la situación en Jerusalén. Claro, los muros derrumbados, no había sino escombros. Las puertas, que Nehemías nombra 12, alrededor de los muros habían sido quemadas. No hay nada. Todo es soledad, todo es sombra, es tristeza, es muerte. En Jerusalén le decían a Nehemías. Y eso le afectó tanto a Nehemías que la Biblia dice que se afligió y lloraba. Y lloraba Nehemías por ese amor que le tenía a Jerusalén. Y él no nació allá, ni siquiera la conocía. Esos muros de Jerusalén pueden representar en esta prédica, queridos hermanos,
los muros de tu casa? ¿Cómo están los muros de tu casa? ¿Cuál es la protección? Los muros son para proteger. ¿Cómo está tu casa? ¿Está protegida? ¿La has protegido? ¿La has venido protegiendo? Para eso son los muros, para proteger. ¿Se han subido los enemigos por el muro? Ah, no, pero déjeme decirle una cosa. Les hablé de las puertas quemadas, ¿verdad? Ah, mire, queridos hermanos, en estos tiempos tan peligrosos, tan difíciles que estamos viviendo, hay cristianos que no se enteran de lo que está pasando en sus casas, y en vez de hacérsela difícil al enemigo, se la ponen más fácil. Le abren la puerta para que pasen. ¿Cuántos demonios quieren? 1, 2, 3, 10, pasen. Les da agüita, les da juguito, lo sientan. Algunos ya duermen en sus alcobas. ¿Y qué pasa ahí? Cuando usted como cristiano abre la puerta al mal, al pecado, a la inmoralidad, en el mundo espiritual, ¿sabe usted qué está haciendo? Ayudando a quemar las puertas de su casa. Así como las puertas de Jerusalén fueron quemadas y no hubo sino desastre dentro. Para ellos poder llegar los enemigos al centro de la ciudad de Jerusalén a destruir el templo, tuvieron que pasar por esas puertas o saltar los muros. ¿Cómo está tu puerta de tu casa? No puede ser posible. Yo le voy a poner estos ejemplos y me van a perdonar, pero no puede ser posible que usted abra la puerta de su casa. Estamos hablando de las dos sabidurías, ¿verdad? No puede ser posible que usted abra la puerta de su casa y a través de la puerta de su casa entre una computadora para que su hijo sea uno de los que está en alto riesgo para la explotación sexual. No puede ser. No, es que no lo hice con ese fin. Perfecto, pero ¿sabe usted que eso es un arma? Y que si se utiliza para bien es una bendición, si se utiliza para mal. ¿Cómo es que todavía? Mire, mis hijos, porque ya tienen 19 y el otro tiene 23, les dejo tener el iPad en su habitación, que son mayores, respeto sus espacios, pero estoy siempre hablando con ellos. Pero ellos saben, nunca les permití, ni a mi hija, nunca en su habitación estos elementos, por protegerlos, no porque no quería que los tuvieran, por protegerlos. Hoy en día no pasa nada. Hay gente que está escuchando esta prédica y no va a pasar nada mañana. Sigue abriendo la puerta para que su hijito, porque para no lastimarlo, pastor, para que no se vaya de la casa, pastor, así, para que no digan nada. Y ese niño y esa niña se levanta con eso, no recibe enseñanza, no sabe la distancia entre el bien y el mal, entre el sí y el no, se levanta con eso. Usted feliz porque su hijito tiene ya 20, 23, 24 años y sigue en su casa, no se ha ido. Usted con la ilusión que se vaya de su casa solamente cuando se case. Y ya el niño sale de sus estudios, comienza a trabajar y dice: papá, yo quiero ayudar con 100 libras semanales para el arrendo de la casa. Y usted feliz con su hijo. Pero como usted no le ha enseñado, él cree que tiene igual derecho que tú o más, porque ya está dando 100 libras a usted. Y entonces mañana, cuando usted le dice algo en su casa, eso no está bien hecho, el muchacho sale y se va, porque él se sentía con derecho porque estoy ya dando 100 libras. ¿Cómo así? ¿Quién dijo eso? Y entonces, como el papá o la mamá sabe que el muchacho da 100 libras, no le digamos nada porque se nos va las 100 libritas. No el muchacho, las 100 libritas. Las prioridades, hermanos. Iglesia,
las prioridades por Dios. Mi casa es una casa de Dios y una puerta del cielo. Y mientras yo esté ahí, mis hijos saben que esa casa debe permanecer conforme al corazón de Dios. Si el muchacho o la muchacha no quiere seguir los pasos de Dios, lo que está ahí, las enseñanzas, cómo fueron criados, y no quieren seguir valorando eso, yo no voy a permitir pecado en mi casa. Jamás lo voy a permitir. Espero que no, pero jamás lo voy a permitir. Prefiero que se vayan de la casa a que mi casa cambie a lo que Dios quiere que sea. Ustedes me están entendiendo esto, queridos hermanos, porque es algo bien sensible. Es algo bien sensible. Pero hay muchos padres que no tienen la protección alrededor de su casa por alcahuetas, porque han visto y es como si no hubiesen visto nada. Han escuchado y se han hecho los sordos para no incomodar a su hijito y a su hijita, porque le va a levantar la voz. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un hijo puede levantarle la voz a su papá o a su mamá? Y si la levantara usted como padre y como madre, tienen autoridad para hacerles callar esa boca. Que respeten la casa. Pero hoy en día cristianos, padres y madres viven con temor a sus hijos. No puede ser. No cambie los principios, no los negocié con un plato de lentejas, con 100 libras, con 20 libras, lo que sea. No los negocié. Las reglas seguirán siendo las mismas para todos en su casa. Es muy importante. Nehemías se va, queridos hermanos. Nehemías se va. Dice la escritura que Nehemías entonces comienza a llorar y tuvo un tiempo triste. Le acongojó tanto la situación, verla desprotegida la ciudad, o por lo menos escuchar que la ciudad estaba derrotada, destruida y que estaba desprotegida, que comenzó a llorar y casi una depresión tuvo este hombre. Tanto que el rey se dio cuenta y Nehemías tuvo miedo porque de pronto el rey iba a reaccionar negativamente. Él no podía como copero del rey presentarse de esa manera, así carilargo como a veces nos presentamos nosotros en la iglesia o en el trabajo. No, él tenía que presentarse como tal, como un verdadero copero del rey. Pero el rey lo mira y se da cuenta, algo le pasa a este. ¿Qué te pasa, Nehemías? Y él se asustó y tuvo miedo a una represalia, pero aún así dice la escritura que él abre su corazón y le dice: no, lo que pasa es que la visita que tuve me contaron que Jerusalén está destruida, los muros están abajo. Estoy llorando por eso, no la conozco, no sé cómo es, pero me han contado mis padres me han enseñado a amar lo que Dios ama. Papá, enseña a sus hijos a amar lo que Dios ama. Y la única manera está en la Biblia para saber eso. Pero nosotros le ponemos más cuidado a la cultura colombiana, ecuatoriana. Eso sí le enseñamos, lo llevamos a pasear a los hijos. Eso sí enseñamos. Pero la Biblia, los valores, lo que Dios ama, hay que enseñarle a nuestros hijos desde temprana edad. Es importante. Y dice la escritura que el rey apenas vio esas palabras de Nehemías y cómo estaba, dijo: no, Nehemías, te doy permiso para que vayas. Es más, te voy a respaldar. Mire, el respaldo, la cobertura es importante. Hoy hay cristianos que no quieren, no necesitan, dicen, cobertura. Esta carta vas a llevar allá a esa tierra y di que yo te mando. Tienes mi bendición. Y Nehemías parte. Pero resulta que Nehemías, cuando le contaron la noticia, él no salió corriendo a decirle al rey. No, él se tardó días, estuvo orando a Dios por Jerusalén, orando por la paz de Jerusalén, orando por la ciudad, de sus antepasados, de
de los judíos, de su raza, y oraba y oraba y oraba. Él no salió corriendo a hablar con el hombre, no, él primero fue y se postró en tierra ante Jehová de los ejércitos. Qué buena enseñanza esa. Cuando tú tengas una circunstancia, un problema, algo que te aflige, no salgas corriendo a crearle cargas a otros. Primero ve y busca el rostro de Dios. Dice la escritura que recibe la carta del rey y de pronto Nehemías comienza su camino, su peregrinación, su viaje a Tierra Santa. Cruza el río Éufrates, pasa por Mesopotamia hasta que llega a cierto lugar cerca a la ciudad de Jerusalén, entre comillas cerca, y allí se encontró a unos hombres que comenzaron a mirarlo y dijeron: este judío, pero este no nació acá. ¿A qué vendrá? ¿A qué vendrá? ¿Qué lo trae aquí? Realmente le vieron la pinta, ¿no? Él vivía en un palacio, vivía bien, ¿no? Sí habla como judío, pero no lo es. No, es que vengo a Jerusalén, tengo un llamado de reconstruir los muros. Miraban, ¿quién se cree que es este? ¿Quiere reconstruir los muros? Sí, y además traigo una carta del rey como respaldo. Del rey. La envidia. Cuando usted quiere reconstruir los muros de su casa, escúcheme bien, cuando usted quiere reconstruir el muro de tu casa, va a tener oposición. Cuando usted quiere mantener los muros bien puestos en tu casa, la oposición es tremenda. Ustedes no han escuchado que el salmista dice: pon vallado alrededor de mí, para que esos dardos de fuego del enemigo caigan ahí sobre los muros y no hagan mella sobre mi vida. Queridos hermanos, cuando usted quiere hacer algo por su casa, va a haber oposición. Usted tiene dos casas como cristiano: uno la casa que Dios te ha dado como núcleo familiar, y la otra es la casa, la iglesia. Dos cosas fundamentales para el cristiano de hoy en día: su casa y su iglesia. Pasó con Jerusalén destruida. Aparece el sacerdote Esdras y construye el lugar de la adoración, del altar de adoración en la ciudad. Importantísimo. Nehemías sabía que eso no le correspondía y dijo: yo voy a ser el gobernador y voy a construir o a reconstruir los muros de la ciudad, porque ya el lugar de adoración del templo está construido por el sacerdote. Gobierna y el sacerdote. Pasa lo mismo en la casa. Usted, papá y mamá, gobiernan y hacen las veces de sacerdocio. Usted, si quiere construir o reconstruir los muros de su casa o mantenerlos firmes, escúcheme bien esto que es importante. Esto usted lo puede hacer, pero antes usted tiene que fijarse cómo está tu altar de adoración. Muchas veces este muro de la ciudad, de tu casa, está caído, es porque aquí no pasa nada. Aquí adentro no pasa nada, en el corazón. ¿Sabe cuál es el corazón de la familia? ¿Usted sabe cuál es el corazón de la familia? Póngaselo acá y en su corazón: el altar de adoración. Ahí donde papá, ahí donde mamá se arrodillan a orar. Ahí es donde los hijitos también vienen a orar. Si usted quiere reconstruir su casa, los muros, para que el enemigo no entre y para que no se queme la puerta de su casa, usted necesita, hermano, perdóneme, tener primero el altar de adoración bien puesto en su casa. Es supremamente importante el altar de adoración. Esdras lo hizo con Jerusalén. Ahora iba el gobernador a construir la ciudad cuyas murallas estaban destruidas. Y hay algo interesante. ¿Qué horas tiene? Deme la hora, por favor. Ok. Hay algo importante, queridos hermanos. Usted y yo necesitamos mantener los muros de nuestra casa, o necesitamos reedificar los muros de nuestra casa.
y necesitamos reedificar el templo en nuestras casas. Es supremamente importante. Y para eso usted necesita hacer lo que hizo Nehemías. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Para que eso sucediera sobre su ciudad amada, Jerusalén, para que eso suceda en nuestras casas amadas, necesitamos restaurar el altar de adoración y levantar esos muros alrededor de nuestra casa. Los muros, recuerde, son para protección. Y para que esas dos cosas funcionen, querido hermano cristiano, usted necesita hacer tres cosas. Las cosas que hizo Nehemías: oró, trabajó y veló. No se les olvide nunca. Escúcheme, Nehemías oró, Nehemías trabajó y Nehemías veló. Supremamente importante. Fíjese, no tenemos el tiempo. Quiero terminar porque no hay calefacciones. Las veo a ustedes, parecemos pingüinos todos ya. ¿Ya? ¿Ah? Venimos de Alaska ya, ¿de dónde venimos? Esquimales ya. Ahora sé, ¿dónde está John? John, ven a abrazarla, hijo. Me miro así como. Voy a terminar es por sus caras, no porque. Voy a terminar por su. Peor sigo el próximo domingo. Ya, pero voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. Qué barbaridad. Voy a terminar con esto, queridos hermanos. Una de las características de Nehemías, y eso se ve también en la vida de Daniel y del mismo Esdras, pasa igual con estos hombres de Dios. Pocos errores habla la Biblia de ellos. Ya, como que la Biblia se concentra más en las cosas positivas de ellos. Como fueron hombres, seguro que cometieron errores, pero no fueron importantes para dejarlos sellados en el libro. Pero una cosa importante de ellos era que eran personas que intercedían, oraban, queridos hermanos. Increíble, se postraban a tierra, el rostro a tierra para clamar a Jehová. Y algo lindo, si usted lee el libro de Nehemías, usted ve que este hombre cuando oraba y tenía sustancia a sus oraciones, y le recordaba a Dios que era el Dios de sus padres, de aquel Dios de la promesa que él había prometido antes a sus antepasados, que iba a hacer grandes cosas con Jerusalén y con la nación de Israel. Él sabía lo que oraba, no decía palabras por ahí por palabras por llenar un espacio, sino que se metía en un clamor profundo con el Señor. Papá, mamá, tenemos que hacer eso, por favor. Hay que orar en nuestras casas, tener un lugar del altar, el altar de adoración. Tenemos que arrodillarnos y humillarnos delante de Dios. Eso lo hacía Nehemías, eso lo hizo Esdras, eso lo hizo Daniel. Usted y yo podemos hacerlo ahora. Interceder por nuestra casa. Pero Nehemías no solamente se quedó orando, también trabajó. Qué hombre tan inteligente. Los sacerdotes, los ayudantes, todo el mundo comenzó a trabajar y sabiamente los puso. Porque vive cerca y puede hacer esto, puede hacer las puertas en tal lugar, en la puerta de las ovejas. El otro, estos muros, esta parte del muro, estos porque están cerca y porque pueden hacer esto. Hagan los muros así. Comenzaron a construir los muros, hermano, y él a trabajar. Pero la Biblia habla de la oposición. Hablando de la oposición, siempre va a haber oposición. Mire usted ya leyeron, ¿no han leído conmigo? No, caramba, qué pena con ustedes. Les dije Nehemías, ¿verdad? Caramba, pensé que ya habíamos leído Nehemías. Vayan a Nehemías capítulo 4, por favor. Cuando todo el mundo comenzó a trabajar y Nehemías también, ahí se presentó la oposición. Hay siempre, cuando usted trabaja, hay gente que le dice a usted que sea vago. No haga eso, ¿para qué hace eso? Una vez me encontraba yo en Jerusalén.
Estábamos en un restaurante argentino, me acuerdo muy bien, por las carnes asadas ricas ahí en Jerusalén, un ambiente lindo, el viento venía precioso, y estábamos un grupo y estaba yo con 2 pastores más. Y uno me dice, me estará viendo, no importa, Pedro Pablo, ¿y cómo va la iglesia? Le digo yo, bien, acabamos de pasar de un lugar a otro, más pequeño a otro, más o menos mediano, y esperando que el Señor haga su voluntad, que la bendiga y demás. Pedro Pablo, mira, yo tengo 1000 células, Pedro Pablo. Yo, qué bien, yo le felicito, pastor, me parece muy bien. ¿Cuántas células tienes tú? En esa época teníamos una, el 1000. Eso fue como regañarlo. Le dije yo humildemente, pues tenemos una. ¿Una? Sí, yo tengo 1000. Dios te bendiga, pastor. Me dice, mira, Pedro Pablo, no, deja eso y métate a esto y yo te ayudo. Una cosa noble de él. Y le dije, pastor, muchas gracias, pero no creo porque Dios ya ha puesto una visión sobre nosotros y no creo que es la misma visión y no, muchas gracias, pastor, pero no, yo voy a seguir orando y ayunando. Se me queda así, ayunando. No, si yo hice eso por mucho tiempo y no funcionó, esto sí funcionó. Usted me hizo así, yo lo hice así. ¿Cómo? ¿Me estaba diciendo que no orara ni ayunara? No. Gracias, pastor, muchas gracias. No, cuando quiera, pastor, me dice, yo le ayudo para que su iglesia sea grande. Yo prefiero mejor una iglesia con calidad, más que grande. Yo quiero una iglesia diferente a una cualquiera. Es así. Siempre va a haber oposición. Mire usted en el 4, lean conmigo, por favor. Nehemías 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Siempre va a haber por ahí un Sanbalat, un sambo de estos. Siempre, queridos hermanos. Fíjese que Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y esta es la continuación básicamente de lo que le pasó a un grupo de personas que habían retornado bajo el mando de Zorobabel y Esdras a la tierra prometida. Y aquí vemos a Nehemías queriendo reedificar los muros de Jerusalén. Y también no solamente hacer una edificación a través de una ciudad que estaba destruida y sus muros, sino que también quería cambiar la condición civil de la ciudad para que Dios prosperara la ciudad de Jerusalén. Y quiero leerle algo. Junto a Sanbalat estaba otro personaje llamado Tobías, el amonita. El amonita nunca ha querido al judío. Nunca ha querido al judío. Y estaban ahí metidos. Había otros dentro que eran los asdotitas. Y ellos junto con Tobías y Sanbalat era moabita. Recuerden, moabita, amonitas. ¿Se acuerdan? Que la vez pasada les prediqué de Josafat. Los enemigos de Josafat eran ¿quiénes? Moabitas, amonitas, con los sirios que hicieron, ¿ya? Los moabitas y los amonitas. Amonitas de Amón. La capital de Judea se llama Amón, de esa tierra de Amón. Los moabitas, ¿verdad? Al otro lado, ¿ya? De la tierra prometida, ¿ya? Y entonces ellos trataron de estorbar la obra que estaba haciendo seriamente Nehemías
Y no solamente la querían estorbar, sino que se querían burlar de los obreros. Y cuando no era burlándose de ellos porque estaban reconstruyendo unos muros, entonces también cuando veían que la cosa iba a ser seria y que ya estaban trabajando seriamente, les amenazaban. E incluso llegaban judíos de otras partes de la nación y venían a Nehemías y decían: eso es allá donde yo vivo, dicen que van a venir aquí a destruir todo esto. Tobías creo que fue el que dijo: aquí este muro, se burlaba, va a venir una zorra, se trepa por encima y se cae. ¿No fue Tobías el que dijo eso? Tobías, el amonita, la burla. ¿Este quién es? ¿Este Nehemías? ¿No le han dicho a usted eso? ¿Y usted quién es? ¿Ya? ¿Cómo que vas a construir qué? Que Dios te ha dicho que qué. Y se burlan. La envidia, la enemistad. Siempre va a ocurrir estas cosas, queridos hermanos. Y fíjese, siga leyendo conmigo. Mire lo que dice el versículo 2. Mire, le habló a los hermanos y le habló al ejército de Samaria. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Cómo que Dios les ha dicho que hagan eso? Se les volverá, dice ahí, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. ¿Y será que así en esa forma van a acabar algún día? Eso es interminable, jamás lo van a poder hacer. Mire lo que dice ahí: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y dice que también estaba Tobías. Mire usted la monita, ¿qué dijo? Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Y mire lo que dice el 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Tremendo, queridos hermanos. Este hombre Nehemías lo que hizo fue, queridos hermanos, con esto ya termino, les prometí. Pónganse de pie, por favor, para que nos vayamos. Tratar de desanimar. Entonces, usted necesita tener la armadura de Dios para contrarrestar, no solamente para cumplir la misión de Dios, pero sino también para contrarrestar las críticas de las personas que no ven lo que tú ves, que no pueden ver lo que Dios te ha dado, para que hagas lo que tiene que hacer con su casa. ¿Usted quiere reconstruir los muros de su casa? Por favor, vaya al altar de adoración. Reconstruya primero el altar de adoración. Esdras lo hizo y él es el símbolo del sacerdocio en tu casa. Oye, tú eres el sacerdote. Entonces vuelve a comenzar. Que no he hecho nunca un altar de adoración. Pues, querido hermano, necesitas comenzar ya rápido. Tener un altar de adoración en su casa. ¿Cómo que eres cristiano y no tiene un lugar donde puedas orar y tener tiempo para meditar de la palabra con los miembros de tu casa? Tú necesitas un altar de adoración. Su casa la necesita. No intente reconstruir los muros de tu casa o mantenerlos firmes, saludables, fuertes, si no tienes un altar de adoración. Porque ese es el sustento. Ese es el corazón. Ahí es donde se clama al Dios de los ejércitos. Ese es el lugar. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Jesús, Espíritu Santo, Dios Padre. Algo lindo, Señor, que nos enseña también Nehemías, Señor, es que este libro nos enseña que Dios vela por su pueblo. Y mientras habían personas dentro de Dios que querían desanimar al pueblo, Nehemías contestó de una manera diferente.
él actuó con fe, sabiendo y con la convicción de lo que tú le habías dado, Señor. Por eso Nehemías armó un pueblo y con él trabajó. Primero oró, después trabajó, pero también veló. No solamente los animó Nehemías, él se dirigió a ellos con palabras tremendas, inspiradoras. Oh Dios de la gloria, que así como Nehemías, nosotros también, oh Dios, ejerciendo ese gobierno divino en nuestras casas, podamos decir: no tengáis temor de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos e hijas, esposas y casas. Oh, esa palabra de Nehemías, Señor, fue una inspiración. No tengáis temor de ellos y pelead. Uno de los grandes pecados, Señor, es el pecado de la indiferencia. Está envolviendo el corazón de los cristianos en estos tiempos modernos, y lo disfrazamos con la falta de amor. Siempre decimos: no hay amor, no hay amor, falta amor. Siempre justificamos, oh Dios, oh Señor, y no entendemos. ¿Cómo es que no hay cristianos sabios que puedan entender que hay una diferencia entre la hermandad, la amistad, el amor y la disciplina? ¿Cómo podemos confundirnos o nos dejamos confundir, oh Dios, por esta sabiduría humana, terrenal, que se convierte a veces hasta diabólica? Oh Dios, cuando la Biblia dice que Dios a quien ama disciplina. Ayúdanos, Señor. A veces pensamos en la iglesia que la contra del amor es el odio, pero hay una que me parece está comenzando a irse adelante contra del amor: la indiferencia. Es increíble. Padres que ven y escuchan a sus hijos y no hacen nada. La indiferencia. Por el temor a no herirlos, por el miedo a que se vayan de la casa. La indiferencia en la casa. El varón que escucha de su esposa cosas que no están correctas y no dice nada. El pecado de la indiferencia. La mujer que escucha a su esposo decir barbaridades y no es capaz, con respeto y autoridad espiritual, corregir a su marido. Pecado de indiferencia. Hijos que sufren en sus casas, viendo al papá y a la mamá discutir, pegar gritos, insultarse, y se quedan callados como si nunca han visto nada y escuchado nada, porque son hijos y no tienen derecho. Pecado de indiferencia. Yo le digo a los muchachos ahora: si usted es correcto y con todo respeto le llama la atención a su papá y a su mamá, aunque no les guste, usted tiene el derecho, porque usted es parte del núcleo familiar, si es para bendecirlos. Dios quiere usarte para que sus padres no peleen más. Dios quiere usarte, hijo e hija, para que sus padres no se irrespeten más. No alce la voz hacia ellos, levante la voz para traer el juicio justo y diles: eso no está correcto. No me dan testimonio a mí, tampoco le dan testimonio a mis hermanitos. Dios quiere usarte, hijo, hija. Tú eres parte de ese núcleo familiar. Haz algo para bendecir a sus padres. No diga: voy a esperar esta tormenta hasta que cumpla los 18 años para largarme de la casa. No haga eso. Eso es incorrecto. Porque estoy cansado, pastor, de ver a escuchar a mi padre y a mi madre discutir, pelearse, insultarse. Por eso es que me quiero ir de la casa, dicen algunos muchachos. No haga eso, hijo. Más bien ahí, toma autoridad. Haga como Nehemías.
rostro en tierra, órele a Jehová y levántate y dígale: papá y mamá, con todo respeto, no quiero irrespetarlos, ustedes son mis padres, estoy sometido a ustedes, en obediencia a ustedes, pero quiero decirle algo en obediencia a Dios: ustedes me están dando mal testimonio. Que se avergüencen, que se pongan colorados y que mañana o ese mismo día lloren de vergüenza pidiéndole perdón a sus hijos. Hágalo, pero no lo haga para que usted pueda avergonzar a su padre. Hágalo porque tú quieres a papá y a mamá. No use la cultura tuya, no use la cultura terrenal, no, use la sabiduría de Dios. Tú eres parte importante de su casa. Eres importante en tu núcleo familiar. Por favor, luchemos contra el pecado de la indiferencia en nuestras casas. Señor, te pedimos perdón por el pecado de la indiferencia. Y claro, pasa lo mismo. Si pasa en la casa, pasa en la iglesia. Si usted no ama lo primero que creó Dios, que fue la casa, de esa manera, no saben amar. Hay cristianos que no saben amar como Dios ama. No respetan la casa, no la cuidan. Piensan pero no lo hacen. Y si no saben cuidar su propia casa, menos van a cuidar la iglesia. Si no saben cuidar a su hijo, si no saben cuidar a su papá, si no saben cuidar a su hija, si ellos no saben cuidar a los papás, a la mamá, a la abuelita, menos van a cuidar la iglesia del Señor. Si el entrenamiento está dentro del núcleo familiar, menos van a hacerlo en la iglesia. Indiferencia en la iglesia. El hermano se tuerce, la gente calla y después le echan la culpa al pastor. Indiferencia. El hermano cae, indiferencia, que se caiga, dejémoslo ahí, vamos a orar por él, pero nunca más. El hermano se tuerce y nadie lo corrige. El otro día Dios me mostraba lo siguiente. Mandé por ahí por Facebook una caricatura que me enviaron. Hamas, el grupo terrorista palestino, mandando cohetes, atacando a Israel. ¿Ya? 3 veces, 3 dibujitos. Y en el cuarto, un cohete o un misil israelí llegando a tierra palestina. Y un locutor diciendo: hoy Israel ataca Gaza. 3, los terroristas de Hamas atacando a Israel. Israel se defiende. Y después dicen que el que ataca es Israel. Pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia es constantemente atacada y atacada. Y el pecado, la indiferencia, nadie defiende dentro de la iglesia nada. Solamente la critican. Pero cuando el pastor se defiende, defiende a la iglesia, el rebaño que Dios ha dado, el pastor no está atacando. El pastor está atacando. El resto callado. El pecado de la indiferencia. No podemos aceptar eso, es un pecado. Tenemos que hablar, tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Hay 2 casas que Dios nos ha dado. Señor, tú nos has dado nuestra casa y nos ha dado la iglesia. Bendito Dios. Hay tanta pasividad, oh Dios. Hay tantos pensamientos erróneos, oh Dios, que estamos practicando, Señor, con respecto a esto, Dios. Pero vemos a través de Nehemías, oh Dios, que aún sin conocer a Jerusalén, oh Dios, la amaba de todo corazón y quiso ayudarla, Señor, para que se sintiera protegida. Y fue y levantó los muros, oh Dios, y aunque hubo mucha oposición, oh Dios, tú lo usaste para que la ciudad volviera a ser la ciudad bendecida y prosperada, Señor. Pero sin antes, Él tampoco olvidó, Señor, que junto a esos muros externos para cuidar la ciudad, oh Dios, en todo el corazón de la ciudad había un templo, Señor, y un lugar reconstruido para la adoración. Que así sean nuestras casas, oh Dios. Que si queremos cuidar la puerta de nuestra casa para que no se queme, oh Dios, y los alrededores, oh Dios, para proteger a nuestros hijos y a los que viven en ella, Señor. Oh Señor, no olvidemos que dentro, ahí en el corazón, quizás en la alcoba, oh Dios, en el living room, oh Dios, quizás en la habitación o en la cocina, yo que sé, en un lugar especial, hay un altar de adoración que se levanta en tu honor, oh Dios. Oh Señor de la gloria, mi alma te alaba y te bendice, oh Dios. Mi alma te glorifica, oh Dios. Nehemías actuó con fe, armó a su pueblo y los animó.
Algo impresionante, queridos hermanos, y aquí termino esta oración. ¿Qué hizo Nehemías para cumplir su cometido? Oró, trabajó, y la última, ¿cuál fue? Veló. ¿Qué hizo Nehemías cuando le contaban? No, hay aquí, dentro de esta misma tierra van a venir a derrotarlos otra vez, porque están levantando los muros, porque ya están adorando aquí a Jehová, van a venir y no va a pasar nada. Los mismos judíos tallándole el oído a Nehemías, y vino este Tobías, y vino el otro. No, que va, y se burlaban. Vamos a mandar enemigos. ¿Sabe qué hizo Nehemías también? Mire, eso se llama prudencia. Digan conmigo, prudencia. Oh, hermano, usted y yo necesitamos una prudencia tremenda, Señor, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la iglesia, en su casa. Necesitamos tener prudencia. Es parte de la sabiduría de Dios. ¿Sabe qué hizo? Oró, se postraba en tierra, trabajó. No podemos estar orando todo el tiempo sin hacer nada, esperando que venga el milagrito, hermano, que caiga el maná del cielo. No, hay que trabajar, hay que hacer algo. Tenemos que ser activos, cristianos activos. Nehemías hizo eso, oró y trabajó y veló. ¿Sabe qué hizo? Bueno, vamos a comenzar a edificar. No hizo caso a lo negativo que le hacían, pero dijo: me están advirtiendo, vamos a poner centinelas. Él puso centinelas para que velaran de día y de noche en la construcción del templo. E incluso en algunos casos, ellos mismos, los que trabajaban, dice la Biblia, unos trabajaban con una mano y con la otra sostenían la espada. Eso se llama prudencia. No hay que desconfianza en Dios, no. ¿Sí me la están cogiendo? Si Dios te da la casa y tu casa es una bendición, una casa de Dios vale mucho. Es un tesoro para Dios. Usted tiene que orar por ella, usted tiene que trabajar por ella y usted tiene que velar, cuidarla. ¿Dónde está? Tú eres centinela, hay que cuidarla. Y junto con tu esposa, si tiene cónyuge, hay que velar por ella. La Biblia dice que día y noche, Señor, yo oro por ellos, Señor. Que esos centinelas espirituales, los ángeles que tú mandas, oh Dios, sobre nuestras casas, oh Dios, te damos gracias por ellos, Señor. Pero ayúdanos a nosotros también a ser prudentes, oh Dios, y cuidar de lo que tú nos has dado, Señor. Cuidar a nuestros hijos, estar pendiente de ellos, vigilar, oh Dios, Padre de la gloria, que el pecado no entre a nuestras casas, oh Dios, y que podamos ayudarles, Señor, con justo juicio y con sabiduría, enseñándoles a ellos, Señor. Y aún entre nosotros como cónyuges, oh Dios, necesitamos tiempo para conversar, para orar, para postrarnos delante de tu presencia, oh Dios, y para saber cómo manejar las cosas de la casa con prudencia, vigilando, Dios, el bienestar para recibir esas grandes bendiciones. No sea, Señor, que vengan zorras y se quieran llevar la bendición de nuestros hijos, oh Dios. Yo quiero que tenga un minutico usted, por favor, a solas con Dios. Y quiero que piense en cómo está tu casa. Piense cómo está tu relación con tus hijos en estos momentos. Y piense en lo que tú le gustarías que ahora mismo no tiene tu casa, tenerlo. Piense, bueno, yo si tuviera esta relación con mi hijo, con mi hija más estrecha, o si yo tuviera esta relación con mi papá, mi mamá, de esta manera, yo creo que las cosas irían mejor en la casa, el ambiente cambiaría y tendríamos una relación mucho más transparente y no tendría yo que esconderle nada a mi cónyuge, no tendría yo nada que esconderle a mi papá, o yo no tendría como padre que esconderle nada a mis hijos. Piense en la sabiduría de Dios. Dígale: Señor, yo necesito tu sabiduría, yo necesito tu gracia. Yo oro, Señor. Señor, si no hay altar o si el altar está destruido, voy a levantarlo una vez más, el altar de adoración en mi casa. No es posible, por favor tenga tiempo. Si usted tiene su hijito en su casa todavía, por favor ora con él. No haga oraciones de una hora. Usted sabe que su hijo no se va a mantener una hora orando contigo, pero
Permita que haya una oración con tu hijo todos los días, un ratito, unos minutos. Comparta algo de la palabra, utiliza algo para hablarle de un valor bíblico, de un valor cristiano, que al muchacho se le quede en su corazón y que mañana, dentro de un año, 2, 3 años, lo vuelva a utilizar y se acuerde y diga: papá me enseñó esto hace 2 años y aquí tengo la oportunidad de ponerlo en práctica ante esta situación. Enséñele valores. Tú eres un maestro, tú eres una maestra en su casa, enséñele. Señor, yo pongo estos valores, Padre, yo necesito enseñarle estos valores a mis hijos, oh Dios. No puede ser que el mundo penetre en mi casa, Señor, y yo con mi indiferencia permita que entre el pecado. Señor, yo no quiero que mi casa, la puerta de mi casa se queme, oh Dios, por el pecado. Señor, no, Señor, no, yo quiero poner centinela ahí en ese lugar, oh Dios, porque mi casa es una bendición, oh Dios. Mis hijos son una bendición, son herencia tuya, Señor. Yo tengo una responsabilidad moral delante de ti, Jehová, para enseñarles, instruirles a mis hijos y decirles: y aun cuando fueren viejos, tuvieran 30, 40 años y quieren cometer un error, un pecado, usted como padre tiene autoridad para decirle a su hijo, aunque tenga barba, decirle: hijo, eso es incorrecto delante de Dios. Si tú lo quieres hacer, hazlo, pero yo no lo apruebo. Ese es el papá que tiene valores, que inculca los valores a sus hijos. No importa que sean viejos, que ya no estén en la casa. Oye, si tú sabes que tu hijo está haciendo mal, llámalo y dile: estoy orando por ti, hijo, porque tú eres un Dios, un hijo de promesa que Dios me ha dado. Quiere bendecirte, y así como estás, Dios no va a poder cumplir el plan por el cual fuiste creado. Así usted comienza a dejar la indiferencia. Tú tienes una autoridad como sacerdote y como gobernador de tu casa. Por favor, papá, es algo que arde en mi corazón. No así se haya ido su hijo de la casa. Háblale, llámalo, invítalo a comer, llévaselo a un McDonald's. Dale valores, recuérdelos. Aunque ellos digan: no, papá, ya eso ya lo sé, usted me lo ha enseñado muchas veces. Diga: hijo, te amo, te bendigo. Yo utilizo este tiempo para decirte: tú eres un hijo de bendición. Aunque esté en pecado, bendígalo, bendígalo. Por favor, dígale no a la indiferencia. Dile no a la indiferencia. Ese es un pecado. Señor, he orado, he dicho, he predicado tu palabra, Señor. Lo que tú has puesto en mi corazón. Mi corazón arde, Señor. Levante tus manos, querido hermano. Dile: Señor, yo quiero recibir tu paz y tu bendición. Ayúdame a ser un mejor papá. Ayúdame, Señor, a ser una buena madre. Ayúdame a ser un buen esposo, una buena esposa. Ayúdame, Señor, a ser buenos hijos. Yo quiero ser un buen hijo. Yo anhelo que esos valores bíblicos estén clavados en mi corazón, Señor. Yo anhelo eso, Señor. Yo anhelo, Señor. Yo bendigo cada casa, Señor. Yo bendigo a cada hermano aquí presente. A cada escuchador yo lo bendigo. En este momento, Señor, deseo que no solamente tu paz, sino que también active en cada uno de nosotros esos dones, esas capacidades que tú nos has dado, Señor, para ser partícipes activos de la familia. Poner por obra tus fundamentos, tus valores. Porque ciertamente, Señor, en estos tiempos la familia está siendo atacada tremendamente por todas partes, Señor. Allá afuera hay pecado, y a veces sin saber, el pecado ya está en nuestra casa, Señor, a través de una red social, y no nos damos cuenta. Danos gracia y sabiduría, Señor,
te bendecimos. Cuida a nuestros hijos, guárdalos de malos pensamientos, de malas obras, oh Dios. Bendecimos a cada hijo y cada hija aquí presente o de cada hogar representado. Aquellos hijos que no están en nuestra casa, aquellas hijas que no están en nuestra casa, Señor, que se han ido, guárdales. Y Señor, que lo que hemos hecho con ellos desde su niñez, oh Dios, Padre, despierte algo especial en ellos para seguir, para mantenerse, o si se han salido de esos caminos divinos, que puedan regresar. Por eso, Señor, por esos hijos rebeldes, por esos hijos, Señor, que quizás con nuestro permiso, por la indiferencia, están donde están. Señor, anhelamos que haya una misericordia, porque ellos, aunque estén así, oh Dios, son hijos de promesa, hijos de bendición. Gracias, papá, por el amor con el cual nos has amado. Y el pueblo de Dios dice: el Señor los bendiga, queridos hermanos. Ministerio Bendiciendo a las Naciones, Londres, Inglaterra. Escríbanos a pastores@mbnru.com.